El monopolio del techo. Los dueños invisibles de tu ciudad. Observa la calle donde vives. Mira los edificios, las casas y los apartamentos que te rodean. Durante décadas, esas paredes representaron estabilidad, refugio y una promesa silenciosa de futuro. Eran el resultado del trabajo acumulado de generaciones, el lugar donde se construían familias, se protegía el ahorro y se transmitía una sensación básica de seguridad. Hoy, sin embargo, esas mismas paredes representan algo distinto. Para millones de personas en todo el mundo, la vivienda ha dejado de ser un derecho implícito del progreso social para convertirse en un activo financiero, en una ficha dentro de un tablero global que no controlan ni comprenden del todo. Mientras los salarios reales se estancan, los contratos laborales se precarizan y el costo de vida aumenta de forma sostenida. Una fuerza silenciosa y altamente organizada está comprando ciudades enteras, edificio por edificio, barrio por barrio, sin levantar sospechas inmediatas y sin aparecer en los discursos cotidianos. No se trata de familias que buscan un hogar, ni de pequeños inversionistas locales. Se trata de fondos de inversión globales, sociedades inmobiliarias masivas y vehículos financieros administrados por algoritmos, con presupuestos que superan el Producto Interno Bruto de muchos países. Estas entidades no caminan las calles, no viven en los barrios y no participan de la vida comunitaria. Operan desde centros financieros lejanos, tomando decisiones basadas en datos, rentabilidad y proyecciones de mercado a largo plazo. En este nuevo escenario, tú no estás compitiendo en igualdad de condiciones dentro del mercado inmobiliario. Estás participando en una subasta desigual, donde no eres el comprador principal, sino una variable más dentro del modelo de negocio, una fuente de renta constante, predecible y controlable. La vivienda, ese espacio íntimo que define la vida cotidiana, se ha transformado en una herramienta de extracción económica. Antes de continuar y adentrarnos en cómo funciona realmente este sistema, suscríbete ahora mismo a InfoShock TV. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Dale me gusta a este video y compártelo. Apoyar este canal es apoyar información que afecta directamente tu vida, tu presente y tu futuro. Durante las últimas 2 décadas, el mercado inmobiliario global ha sufrido una transformación estructural profunda. Tras la crisis financiera de 2008, miles de millones de dólares buscaron refugio en activos considerados seguros y rentables. La vivienda, especialmente en grandes ciudades y zonas estratégicas, se convirtió en uno de los destinos preferidos de ese capital. Fondos como BlackRock, Blackstone, Vanguard y otros gigantes financieros comenzaron a adquirir grandes volúmenes de propiedades residenciales, no como solución habitacional, sino como instrumentos de inversión. En muchos casos, estas compras se realizaron a precios reducidos tras ejecuciones hipotecarias masivas, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde millones de familias perdieron sus hogares, mientras las instituciones financieras rescatadas por los estados acumulaban propiedades a escala industrial. Lo que comenzó como una estrategia de recuperación de activos, se consolidó como un nuevo modelo de negocio. Alquilar de forma permanente, maximizar rentas y eliminar la posibilidad de acceso a la propiedad para amplios sectores de la población. Este fenómeno no se limita a un país o a una región específica. Se replica en América Latina, Europa, Asia y Oceanía. En ciudades como Berlín, Barcelona, Londres, Nueva York, Ciudad de México o Santiago, el patrón es similar. Fondos de inversión compran edificios completos, elevan los alquileres, transforman viviendas en activos financieros y desplazan progresivamente a los residentes tradicionales. El resultado es un encarecimiento sistemático del suelo urbano y una presión constante sobre quienes dependen del alquiler para vivir. Las leyes de mercado tradicionales dejan de aplicar cuando un comprador puede pagar en efectivo, cerrar operaciones en días y asumir pérdidas temporales con tal de consolidar control territorial a largo plazo. Para una familia común,
Competir contra ese poder financiero es sencillamente imposible. La narrativa oficial suele presentar este proceso como una consecuencia natural del mercado, una simple cuestión de oferta y demanda. Sin embargo, los datos muestran otra realidad. La escasez de vivienda no siempre responde a una falta física de inmuebles, sino a una concentración extrema de la propiedad. En muchas ciudades existen miles de viviendas vacías o subutilizadas que forman parte de carteras de inversión, retenidas estratégicamente para mantener precios elevados. El hogar deja de ser un espacio para vivir y se convierte en un activo cuyo valor depende precisamente de su inaccesibilidad para la mayoría. Cuanto más difícil es acceder a una vivienda, más rentable se vuelve para quienes ya controlan el mercado. Este proceso tiene consecuencias profundas que van más allá del precio del alquiler. Afecta la estabilidad emocional, la planificación familiar, la movilidad social y la salud mental de millones de personas. Vivir bajo la amenaza constante de un aumento de renta, un desalojo o la no renovación de un contrato transforma la relación con el espacio vital. La incertidumbre se normaliza. La idea de echar raíces pierde sentido. La vivienda deja de ser un pilar de la vida y se convierte en una fuente permanente de ansiedad. Al mismo tiempo, la imposibilidad de acceder a la propiedad elimina uno de los principales mecanismos históricos de acumulación de riqueza intergeneracional. Sin vivienda, no hay herencia. Sin herencia, la desigualdad se perpetúa y se profundiza. Los defensores de este modelo argumentan que la inversión institucional mejora la calidad del parque habitacional y profesionaliza la gestión. Pero múltiples investigaciones y reportajes han documentado lo contrario. Mantenimiento mínimo, automatización de cobros, despersonalización del trato y una lógica puramente extractiva. Los inquilinos dejan de ser personas para convertirse en flujos de ingreso. Los conflictos se resuelven mediante contratos, cláusulas y sistemas automatizados, no mediante diálogo humano. La vivienda se gestiona como una suscripción obligatoria, donde el acceso depende de la capacidad de pago constante y la obediencia a condiciones impuestas unilateralmente. Este documental no busca construir una narrativa ficticia ni exagerar una amenaza inexistente. Los hechos son verificables, las cifras son públicas y los actores involucrados están documentados. Lo que está ocurriendo es una reconfiguración silenciosa del derecho a la vivienda a escala global. Un cambio que no suele presentarse como una expropiación directa, sino como una evolución inevitable del mercado. Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde una realidad clara. Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero global, deja de cumplir su función social básica. Entender este fenómeno es el primer paso para comprender por qué para millones de personas trabajar más ya no garantiza vivir mejor, por qué el sueño de la casa propia se desvanece y por qué las ciudades se transforman en espacios cada vez más hostiles para quienes las habitan. No se trata solo de economía, se trata de poder, de control y de quién decide cómo y dónde vivimos. Y esta historia, aunque incómoda, es real. Para comprender cómo la vivienda pasó de ser un hogar a convertirse en un activo financiero global, es imprescindible regresar al año 2008, al momento en que el sistema financiero internacional colapsó y arrastró consigo a millones de personas. La crisis hipotecaria no fue simplemente un error técnico ni un accidente imprevisible. Fue el resultado de décadas de desregulación, especulación y endeudamiento masivo promovido por bancos e instituciones financieras que ofrecían créditos imposibles de sostener a largo plazo. Cuando ese sistema se rompió, millones de familias perdieron sus casas en cuestión de meses. Ejecuciones hipotecarias, desalojos y barrios enteros vaciados se convirtieron en escenas habituales en países como Estados Unidos, España, Irlanda y otros mercados profundamente expuestos al crédito inmobiliario. Para la población común, aquello fue una catástrofe social,
Para el capital financiero global, fue una oportunidad histórica sin precedentes. Mientras los estados destinaban billones de dólares a rescatar bancos y estabilizar el sistema financiero, enormes volúmenes de viviendas embargadas quedaron disponibles a precios irrisorios. En ese contexto, emergió una nueva estrategia de inversión que cambiaría para siempre el mercado inmobiliario: la adquisición masiva de viviendas residenciales por parte de fondos de inversión institucionales. Empresas como BlackRock, Blackstone, Vanguard y otras gestoras de activos comenzaron a comprar miles y luego cientos de miles de propiedades en bloque. No lo hacían para venderlas de nuevo a familias, sino para integrarlas en carteras financieras diseñadas para generar rentas constantes a través del alquiler. La vivienda dejó de ser tratada como un bien social y pasó a ser considerada uno de los activos más seguros y previsibles del planeta, comparable e incluso superior a los bonos soberanos. El razonamiento era simple desde el punto de vista financiero. Las personas pueden dejar de comprar productos, pueden reducir gastos superfluos, pero siempre necesitarán un lugar donde vivir. El alquiler se convirtió así en una fuente de ingresos estable, recurrente y resistente a las crisis. A diferencia de otros activos volátiles, la vivienda ofrecía una combinación perfecta de seguridad, apreciación a largo plazo y control territorial. Lo que comenzó en Estados Unidos se expandió rápidamente al resto del mundo. Europa y América Latina se transformaron en nuevos objetivos, especialmente en ciudades con crecimiento demográfico, turismo activo y mercados laborales precarizados. En ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín, Londres, Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá, estos fondos comenzaron a adquirir edificios completos, conjuntos residenciales y miles de departamentos individuales. En muchos casos, las compras se realizaron a través de filiales, sociedades intermedias o vehículos financieros que ocultaban al propietario final, diluyendo la percepción pública del fenómeno. Para el inquilino, el dueño ya no era una persona física, sino una entidad abstracta, un nombre corporativo sin rostro, gestionado desde otro continente. La relación humana que históricamente caracterizó al alquiler fue reemplazada por contratos estandarizados, plataformas digitales y decisiones automatizadas. La concentración masiva de viviendas tuvo un efecto inmediato y profundo: el control del precio. Al poseer una parte significativa del parque inmobiliario en determinadas zonas, estos fondos adquirieron la capacidad de influir directamente en el valor del alquiler. No necesitaban competir, podían fijar precios. Cuando una institución controla miles de viviendas en un mismo mercado, pequeñas variaciones coordinadas en las rentas generan incrementos generalizados. El mercado dejó de responder a la lógica clásica de oferta y demanda entre individuos y pasó a funcionar como un sistema altamente concentrado, donde pocos actores determinan las condiciones para millones. La vivienda, en este nuevo modelo, ya no se evalúa por su función social, su valor comunitario o su capacidad de ofrecer estabilidad. Se analiza mediante hojas de cálculo, algoritmos predictivos y proyecciones de rentabilidad. Se optimiza el ingreso por metro cuadrado, se evalúa la rotación de inquilinos, se calculan los costos mínimos de mantenimiento necesarios para evitar sanciones legales y se maximiza la extracción de valor. La lógica financiera penetra cada rincón del espacio doméstico. El hogar se convierte en una unidad de rendimiento. Este proceso transformó también la relación entre el ciudadano y la ciudad. Vivir cerca del trabajo, de la familia o de una red comunitaria dejó de ser una decisión personal para convertirse en un privilegio condicionado por la capacidad de pago. Barrios históricamente populares fueron revalorizados artificialmente, no por mejoras sociales, sino por estrategias de inversión. La gentrificación se aceleró. Residentes de décadas fueron desplazados, no por elección,
sino por imposibilidad económica. El tejido social se fragmentó y la ciudad comenzó a reorganizarse en función de la rentabilidad, no de las personas. Uno de los aspectos más críticos de esta transformación es que no se presenta como una imposición autoritaria, sino como una evolución natural del mercado. No hay un momento explícito en el que se declare que la vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser un activo financiero. Simplemente ocurre, gradualmente, entre contratos, reformas legales y discursos técnicos. La narrativa dominante insiste en que se trata de inversión, desarrollo y modernización. Pero detrás de ese lenguaje se esconde una transferencia masiva de poder, del ciudadano al capital financiero. En América Latina, el fenómeno adopta características particulares. La entrada de fondos internacionales en mercados históricamente menos regulados genera aumentos de precios aún más bruscos y una mayor vulnerabilidad para los inquilinos. En muchos casos, los marcos legales no están preparados para enfrentar a actores con capacidad jurídica y financiera ilimitada. Las comunidades locales quedan expuestas a dinámicas globales que no consideran las realidades sociales del territorio. El resultado es un aumento de la informalidad, la expulsión hacia periferias cada vez más lejanas y una profundización de la desigualdad urbana. Lo más inquietante es que este modelo no muestra señales de reversión. Al contrario, se consolida. Nuevos instrumentos financieros permiten fraccionar aún más la propiedad, convertir edificios en productos bursátiles y atraer capital especulativo a gran escala. La vivienda se integra plenamente al sistema financiero global, sometida a sus ciclos, sus crisis y sus prioridades. En este contexto, el acceso a un hogar deja de depender del trabajo y el esfuerzo, y pasa a depender de la capacidad de sostener pagos continuos en un sistema diseñado para no soltar nunca al inquilino. Así, el tránsito de hogares a activos financieros no es una metáfora ni una exageración. Es un proceso documentado, medible y en plena expansión. Un proceso que redefine qué significa vivir, pertenecer y proyectar un futuro. Entender este punto de inflexión es fundamental para comprender por qué para millones de personas la vivienda ya no es una meta alcanzable, sino una condición temporal frágil y permanentemente amenazada por fuerzas que operan muy por encima de su control. Con la concentración masiva de la propiedad inmobiliaria en manos de grandes fondos, llegó una transformación aún más profunda y menos visible: la automatización total de la fijación de precios. En el pasado, el valor de un alquiler se negociaba entre personas. Había margen para el diálogo, para el contexto personal, para la situación económica del inquilino o incluso para la relación construida con el propietario. Hoy, en una parte creciente del mercado global, ese vínculo humano ha sido eliminado. El precio que pagas por vivir donde vives ya no lo decide una persona, lo decide un algoritmo. Un sistema de software diseñado específicamente para maximizar rentabilidad financiera a escala masiva, sin considerar consecuencias sociales, estabilidad comunitaria o bienestar humano. Estas herramientas, conocidas como sistemas de gestión de ingresos o Revenue Management Systems, son utilizadas de forma rutinaria por grandes propietarios institucionales. Funcionan de manera similar a los algoritmos que fijan precios dinámicos en aerolíneas u hoteles, pero aplicados a un bien esencial: la vivienda. El software recopila y procesa enormes volúmenes de datos en tiempo real: niveles de ocupación, historial de pagos, ingresos promedio de la zona, inflación, movimientos demográficos, tasas de rotación de inquilinos, comportamientos de consumo, tendencias laborales y hasta patrones estacionales. A partir de esta información, el sistema calcula cuál es el precio óptimo que maximiza la ganancia total, no el acceso a la vivienda. Uno de los aspectos más controvertidos de estos algoritmos es que recomiendan aumentar los precios incluso cuando existen viviendas vacías. Desde la lógica humana tradicional,
una vivienda desocupada representa una pérdida. Desde la lógica algorítmica, puede ser una estrategia. Mantener unidades vacías puede servir para sostener precios altos en el conjunto del portafolio, evitando contaminar el mercado con rentas más bajas. El objetivo no es alojar a la mayor cantidad de personas posible, sino extraer el máximo valor del mercado disponible, aunque eso implique excluir a una parte creciente de la población. Este enfoque rompe por completo con el principio clásico de oferta y demanda, que durante décadas se enseñó como base del mercado inmobiliario. En un mercado dominado por propietarios individuales, una vivienda vacía presionaba a la baja los precios. En un mercado dominado por grandes fondos coordinados por software, la vacancia puede convertirse en una herramienta estratégica. La escasez ya no es un accidente, puede ser diseñada. El resultado es una presión constante al alza sobre los alquileres, incluso en contextos donde los salarios no crecen o donde la población se empobrece. Aquí emerge un fenómeno especialmente preocupante: la cartelización digital. Aunque formalmente no exista un acuerdo explícito entre empresas para fijar precios, lo que sería ilegal en muchos países, el uso de herramientas algorítmicas similares genera comportamientos sincronizados. Miles de propietarios institucionales, gestionados por los mismos tipos de software, ajustan precios en la misma dirección y al mismo tiempo. El algoritmo observa el mercado, recomienda un aumento, y ese aumento se replica de forma casi simultánea en cientos o miles de edificios. No hay una reunión secreta ni una orden directa. Hay código ejecutándose de forma eficiente. El efecto, sin embargo, es el mismo que un cartel tradicional: precios artificialmente altos y ausencia de competencia real. Para el inquilino, este sistema es prácticamente imposible de enfrentar. No hay negociación posible con un algoritmo. No hay margen para explicar una situación personal, una pérdida de empleo o una emergencia familiar. El sistema no escucha, no empatiza y no espera. Si el modelo predice que el mercado tolerará un aumento, el aumento se aplica. Si el inquilino no puede pagarlo, el sistema asume que otro lo hará. La vivienda deja de ser un espacio de vida y se convierte en una variable dentro de una ecuación financiera. Otro elemento clave es la opacidad. Estos algoritmos son propiedad privada. Sus criterios, ponderaciones y decisiones no son públicos. El inquilino no sabe por qué su alquiler aumentó un 10, un 15 o un 20%. No hay una explicación transparente ni un desglose claro. El aumento se presenta como un hecho consumado, respaldado por el mercado, cuando en realidad es el resultado de decisiones programadas con un único objetivo: maximizar la transferencia de ingresos desde los hogares hacia los fondos de inversión. Este modelo tiene consecuencias profundas en la estructura social de las ciudades. Al automatizar la extracción de rentas, se elimina cualquier freno ético o comunitario. Los barrios se transforman en flujos de ingresos. Las personas se convierten en perfiles de riesgo financiero. La permanencia en un hogar deja de depender de la estabilidad emocional o familiar y pasa a depender de la capacidad de cumplir con una curva de rentabilidad definida por software. La vivienda se vuelve inherentemente inestable. Además, estos sistemas no operan de manera aislada. Están integrados con plataformas de análisis financiero, mercados bursátiles y productos de inversión. Los ingresos por alquiler se empaquetan, se proyectan y se venden como activos financieros a terceros. Esto significa que el aumento de tu alquiler no solo beneficia al propietario directo, sino que impacta en carteras de inversión, fondos de pensiones y productos financieros distribuidos globalmente. Tu pago mensual se convierte en una pieza más dentro de un engranaje financiero transnacional. Desde una perspectiva legal y regulatoria, los estados van siempre por detrás. Las leyes de alquiler, diseñadas para relaciones entre individuos, no contemplan adecuadamente la actuación de algoritmos que influyen en miles de contratos simultáneamente.
Probar una colusión algorítmica es complejo. Regular software privado requiere capacidades técnicas que muchos organismos públicos no tienen. Mientras tanto, el sistema se expande, se perfecciona y se normaliza. Lo más inquietante de este escenario es su invisibilidad. No hay un villano claramente identificable. No hay un rostro al cual reclamar. El poder se ejerce de forma abstracta, distribuida y técnica. El aumento del alquiler parece una fuerza natural, inevitable, cuando en realidad es el resultado de decisiones humanas codificadas en sistemas automáticos. La responsabilidad se diluye entre líneas de código, contratos y estructuras corporativas. En este nuevo paradigma, una inteligencia artificial decide qué porcentaje de tu salario será transferido cada mes a un fondo de inversión. Decide cuánto puedes ahorrar, si puedes permanecer en tu barrio, si puedes planificar un futuro. No lo hace por maldad, sino porque fue diseñada para optimizar beneficios en un sistema que prioriza la rentabilidad por encima de la vida cotidiana. No hay negociación, no hay apelación, solo hay ejecución. El algoritmo no entiende de comunidad, ni de arraigo, ni de historia. Solo entiende de métricas, y mientras ese código gobierna silenciosamente el mercado de la vivienda, millones de personas viven bajo una nueva forma de poder, impersonal, automatizada y profundamente desigual. Un poder que no necesita imponerse con violencia, porque se manifiesta cada mes, puntualmente, en la cifra que aparece en el recibo del alquiler. Las consecuencias de este modelo no son teóricas ni lejanas. Se manifiestan de forma directa en la vida cotidiana de millones de personas. La gentrificación, frecuentemente presentada como un proceso inevitable de renovación urbana, no es una evolución natural de los barrios ni una simple consecuencia del progreso. Es, en su forma contemporánea, un desplazamiento forzado impulsado por el capital financiero. No ocurre porque un barrio mejore espontáneamente, sino porque se vuelve rentable para actores con suficiente poder económico como para redefinir su destino sin considerar a quienes lo habitan. Durante décadas, muchos barrios urbanos se construyeron a partir de comunidades estables, familias trabajadoras, pequeños comercios, redes de apoyo vecinal y una identidad cultural compartida. Estos espacios no eran perfectos, pero ofrecían algo fundamental: arraigo. Con la entrada masiva de fondos de inversión en el mercado inmobiliario, ese equilibrio comenzó a romperse. Las viviendas dejaron de ser entendidas como hogares y pasaron a ser vistas como unidades de rentabilidad. Donde antes vivían personas durante años o generaciones, ahora se calculan retornos trimestrales. Uno de los mecanismos centrales de este proceso es la transformación del uso residencial en uso turístico o temporal. Plataformas de alquiler de corta duración, combinadas con grandes propietarios institucionales, han convertido edificios enteros en activos dedicados a visitantes transitorios. Desde el punto de vista financiero, un turista paga más por noche que un residente por mes. Desde el punto de vista social, el resultado es devastador. Las viviendas que antes sostenían la vida cotidiana de un barrio desaparecen del mercado residencial, reduciendo la oferta y presionando los precios al alza para quienes aún intentan vivir allí. Los centros históricos de muchas ciudades se han convertido en el ejemplo más visible de este fenómeno. Zonas que durante siglos fueron núcleos de vida urbana, hoy se vacían de residentes permanentes. Las escuelas cierran por falta de niños, los mercados locales desaparecen, y los servicios básicos se orientan exclusivamente al consumo rápido del visitante. El barrio deja de ser un lugar para vivir y se convierte en un escenario. Una ciudad sin habitantes estables, diseñada para ser recorrida, fotografiada y abandonada. Este proceso no solo expulsa personas de sus hogares, también destruye economías locales. Los comercios tradicionales, incapaces de pagar alquileres inflados o de competir con cadenas orientadas al turismo, desaparecen uno a uno.
En su lugar surgen negocios estandarizados, pensados para un consumidor ocasional, no para una comunidad. Se pierde diversidad, se pierde memoria y se pierde identidad. El barrio se homogeneiza, se vuelve intercambiable con cualquier otro punto del mapa global. Para quienes son desplazados, el impacto es profundo y acumulativo. La expulsión rara vez ocurre de forma repentina. Suele manifestarse a través de aumentos progresivos del alquiler, cambios en los contratos o renovaciones imposibles de asumir. Eventualmente, la permanencia se vuelve insostenible. Las familias se ven obligadas a mudarse cada vez más lejos del centro, hacia periferias mal conectadas, con menos servicios y menores oportunidades. Este exilio urbano no es una elección, es una imposición económica. El desplazamiento hacia la periferia incrementa de manera significativa los tiempos de traslado. Horas de vida se pierden diariamente en transporte público saturado o en desplazamientos largos y costosos. El tiempo que antes se destinaba a la familia, al descanso o a la participación comunitaria se convierte en tiempo muerto. La ciudad, en lugar de facilitar la vida, la consume. La calidad de vida se deteriora de forma silenciosa, pero constante. Además, este modelo profundiza la desigualdad espacial. Las zonas centrales y bien conectadas se reservan para quienes pueden pagar precios inflados o para quienes solo las ocupan de manera temporal. Las clases trabajadoras y medias son empujadas hacia los márgenes, creando ciudades fragmentadas donde el lugar donde vives determina tus oportunidades laborales, educativas y de salud. La segregación deja de ser un accidente histórico y se convierte en un resultado programado del mercado. Uno de los efectos más preocupantes es la ruptura del tejido social. Las redes vecinales, construidas a lo largo de años, se disuelven. Las personas dejan de conocer a quienes viven a su alrededor. La rotación constante de inquilinos impide la formación de vínculos duraderos. La confianza desaparece. La ciudad se vuelve un espacio anónimo, donde la soledad aumenta incluso en medio de la densidad urbana. Este aislamiento tiene consecuencias psicológicas profundas: ansiedad, estrés crónico y sensación de desarraigo. Desde el punto de vista económico, el peso de la vivienda en los ingresos de los hogares ha alcanzado niveles históricos. En muchas ciudades, una proporción creciente de personas destina más del 50% de su salario únicamente a pagar el alquiler. Esto deja muy poco margen para el ahorro, la educación, la salud o el ocio. La vida se reduce a una ecuación de supervivencia mensual. Cualquier imprevisto, una enfermedad, una pérdida de empleo, puede desencadenar una crisis habitacional inmediata. Este contexto consolida una nueva realidad: la sociedad de inquilinos perpetuos. La posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad se aleja cada vez más, no por falta de esfuerzo individual, sino por un sistema que eleva los precios más rápido que los ingresos. Generaciones enteras quedan atrapadas en un ciclo de alquiler permanente, sin estabilidad a largo plazo y sin la posibilidad de construir patrimonio. La vivienda, que históricamente fue un factor de seguridad y movilidad social, se transforma en un mecanismo de extracción constante de recursos. La gentrificación, en este marco, no es solo un cambio urbano, es una forma de reordenamiento social. Decide quién puede permanecer y quién debe irse. Define qué vidas son consideradas rentables y cuáles son descartables. Todo ello sin necesidad de coerción directa. El desplazamiento ocurre a través de contratos, precios y mercados aparentemente neutrales, pero profundamente desiguales. Este exilio urbano no suele aparecer en las estadísticas oficiales con la crudeza que merece. No se registra como expulsión, sino como movilidad residencial. No se reconoce como violencia estructural, sino como dinámica de mercado. Sin embargo, para quienes lo viven, el impacto es real. Perder el barrio es perder una parte de la identidad, de la historia personal y colectiva. Así, la ciudad contemporánea se transforma en un espacio donde vivir
se vuelve un privilegio y no un derecho. Un lugar donde la pertenencia está condicionada por la capacidad de pago y donde el capital redefine el mapa urbano según criterios de rentabilidad. La gentrificación no es un daño colateral del sistema, es una de sus funciones principales. Y mientras este modelo se consolida, millones de personas continúan siendo empujadas hacia los márgenes, cargando con el costo humano de una ciudad diseñada para generar beneficios antes que para sostener vidas. Este sistema no es una consecuencia inesperada ni un error de cálculo del mercado. Es el resultado de una arquitectura económica cuidadosamente diseñada. En el centro de esa arquitectura se encuentra la clase media, no como beneficiaria del crecimiento, sino como su principal fuente de extracción. La clase media es el objetivo financiero ideal. Dispone de ingresos relativamente estables, participa de la economía formal, cumple contratos, paga impuestos y sobre todo tiene la capacidad, aunque cada vez más limitada, de asumir pagos mensuales constantes durante décadas. Para el capital financiero global, este perfil no representa un ciudadano, sino un flujo predecible de dinero. Durante gran parte del siglo XX, la clase media se sostuvo sobre una promesa clara: trabajo estable, acceso a vivienda, posibilidad de ahorro y transmisión de patrimonio entre generaciones. La vivienda ocupaba un lugar central en ese esquema. No solo era un espacio físico para vivir, sino el principal mecanismo de acumulación de riqueza, seguridad frente a crisis y base para la movilidad social. Poseer una vivienda significaba reducir la dependencia del mercado, estabilizar los gastos a largo plazo y asegurar un mínimo de autonomía económica. Precisamente por eso, la vivienda se convirtió en el objetivo prioritario del nuevo modelo financiero. Al bloquear el acceso a la propiedad, el sistema garantiza una dependencia perpetua. Sin vivienda propia, no hay herencia significativa que transmitir. No hay capital acumulado que permita emprender, cambiar de ciudad o resistir periodos de inestabilidad laboral. Cada generación comienza desde cero o incluso desde una posición más precaria que la anterior. La narrativa del esfuerzo individual se mantiene, pero las condiciones estructurales hacen que el ascenso social sea cada vez más improbable. No se trata de falta de mérito, sino de un tablero de juego diseñado para que la mayoría nunca pueda ganar. La clase media, atrapada entre ingresos insuficientes para comprar y demasiado altos para acceder a ayudas públicas, queda en una zona gris perfecta para la explotación financiera. No es lo suficientemente pobre como para ser protegida por políticas sociales, ni lo suficientemente rica como para escapar del sistema. Su función es sostenerlo. A través del alquiler, una porción creciente de su salario se transfiere de manera constante a fondos de inversión, aseguradoras, bancos y gestores de activos. Es una extracción silenciosa, legal y continua. Este modelo se refuerza mediante la transformación de la vivienda en un servicio, no en un bien. Al igual que ocurre con plataformas de entretenimiento, transporte o software, vivir se convierte en una suscripción mensual. No se adquiere nada, solo se paga por el derecho temporal a usar un espacio. Si el pago se detiene, el acceso se pierde. No hay acumulación, no hay estabilidad a largo plazo, solo permanencia condicionada. La vivienda, último bastión de independencia económica para amplios sectores de la población, queda integrada en la lógica de la economía de suscripción. Cada año, el porcentaje de ingresos destinado a la vivienda aumenta, mientras la capacidad de ahorro disminuye. Esto genera un círculo vicioso. Sin ahorro no hay entrada para comprar. Sin compra no hay salida del alquiler. Y sin salida del alquiler, los precios continúan subiendo porque la demanda es cautiva. La clase media no alquila porque quiera, alquila porque no tiene alternativa. Esa falta de opción es precisamente lo que convierte al sistema en altamente rentable. El flujo de dinero es constante y unidireccional. Millones de pagos mensuales,
pequeños en apariencia, se agregan en volúmenes colosales que alimentan a una élite financiera global. Esta élite no vive en los barrios que controla, no depende de los servicios públicos que se deterioran, no enfrenta los aumentos del transporte ni los tiempos de traslado. Su relación con la ciudad es abstracta, mediada por balances, gráficos y algoritmos. Las ciudades dejan de ser comunidades y se convierten en carteras de inversión. Este proceso redefine la estructura misma de la sociedad. La propiedad, que durante décadas fue un factor de estabilidad democrática, se concentra cada vez más en manos de actores institucionales. Quienes no poseen activos quedan sujetos a decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, por entidades que no rinden cuentas a las comunidades afectadas. La pérdida de propiedad es también una pérdida de poder político y social. Sin raíces económicas, la capacidad de exigir cambios se debilita. El resultado de esta dinámica es lo que muchos analistas ya describen como un nuevo feudalismo. No uno basado en castillos y tierras agrícolas, sino en contratos, plataformas digitales y derechos de uso temporales. En este modelo, la mayoría no posee nada esencial, ni vivienda, ni suelo, ni infraestructura. Solo accede a ellos mientras pueda pagar. Los nuevos señores no necesitan presencia física, gobiernan a través de términos y condiciones, ajustes de precios y algoritmos de rentabilidad. La analogía feudal no es exagerada. Así como en el pasado los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían y entregaban parte de su producción al señor feudal a cambio de protección y uso del suelo, hoy millones de personas trabajan para pagar el derecho a habitar espacios que jamás serán suyos. La diferencia es que el sistema actual se presenta como elección individual y libertad de mercado, ocultando la asimetría real de poder. La clase media, históricamente motor de estabilidad y cohesión social, se transforma así en una población económicamente vulnerable, aunque funcional. Su precarización no genera alarma inmediata porque ocurre de forma gradual, distribuida en incrementos anuales, renovaciones de contrato y ajustes aparentemente técnicos. No hay un colapso visible, sino un desgaste constante. Cada año se posee menos, se debe más y se depende más. Este modelo también reconfigura las expectativas vitales. La idea de progreso se diluye. Ya no se espera vivir mejor que la generación anterior, sino simplemente no caer más rápido. Las decisiones personales, tener hijos, cambiar de empleo, mudarse, quedan subordinadas a la incertidumbre habitacional. La vida se planifica a corto plazo porque el largo plazo se vuelve inaccesible. Esta inseguridad permanente tiene efectos profundos en la salud mental, en la participación cívica y en la confianza social. Nada de esto ocurre por accidente. La financiarización de la vivienda responde a una lógica clara: capturar ingresos estables en un mundo donde otros sectores son volátiles. Mientras la tecnología, el comercio y la industria enfrentan ciclos rápidos de cambio, la necesidad de vivienda es constante e inelástica. Las personas pueden prescindir de muchos bienes, pero no de un techo. Convertir esa necesidad básica en un mecanismo de extracción garantiza rentabilidad incluso en contextos de crisis. Así, la clase media no solo es afectada por el sistema, sino que se convierte en su pilar fundamental. Su trabajo sostiene la economía y su alquiler sostiene la acumulación financiera. Sin propiedad, sin margen de maniobra y sin alternativas reales, queda atrapada en una estructura que transforma su estabilidad en beneficio ajeno. La promesa de autonomía se sustituye por una dependencia permanente, y la vivienda, lejos de ser un derecho, se consolida como la herramienta central de control económico en el siglo XXI. Este no es simplemente un cambio de modelo inmobiliario, es una transformación profunda del contrato social. Y mientras no se reconozca que la clase media ha pasado de ser el sujeto protegido del sistema a su objetivo principal,
El proceso continuará avanzando, silencioso, eficiente y profundamente desigual. Ante la magnitud de este fenómeno, la reacción no se ha hecho esperar, aunque sí ha sido fragmentada, desigual y constantemente tensionada por intereses económicos de enorme escala. En distintas ciudades del mundo, comienzan a surgir intentos de resistencia institucional frente a la financiarización de la vivienda, impulsados tanto por gobiernos locales como por la presión social de comunidades afectadas. Regulaciones de precios de alquiler, límites a los incrementos anuales, restricciones a la compra masiva de viviendas por parte de fondos de inversión y controles sobre el alquiler turístico de corta duración se presentan como herramientas para frenar un proceso que amenaza con vaciar de sentido el derecho a la vivienda. Sin embargo, estas medidas se enfrentan a un adversario con recursos prácticamente ilimitados y una capacidad de influencia política profundamente arraigada. En ciudades como Berlín, Barcelona, París, Nueva York o Ámsterdam, los gobiernos han intentado imponer techos al alquiler con el objetivo de proteger a los residentes frente a aumentos desproporcionados. En algunos casos, estas regulaciones lograron contener temporalmente los precios. En otros, fueron debilitadas por tribunales, presiones empresariales o vacíos legales cuidadosamente explotados. El mensaje es claro: cada intento de regulación desencadena una respuesta inmediata del capital que se reconfigura, presiona o se desplaza para preservar la rentabilidad. La vivienda, convertida en activo financiero global, responde más a la lógica de los mercados que a las necesidades de quienes la habitan. Las restricciones a la compra masiva de viviendas por fondos de inversión representan otro frente de batalla. Algunos países han comenzado a debatir límites a la cantidad de propiedades que una sola entidad puede adquirir en determinadas zonas, o impuestos específicos a grandes tenedores. Estas iniciativas buscan frenar la concentración extrema de propiedad que distorsiona los precios y reduce la oferta para residentes locales. No obstante, los fondos suelen operar a través de estructuras complejas, filiales, sociedades intermedias y vehículos financieros diseñados precisamente para sortear este tipo de controles. La opacidad legal se convierte en una herramienta estratégica para mantener el dominio del mercado sin asumir responsabilidades visibles. El alquiler turístico de corta duración, impulsado por plataformas digitales globales, se ha convertido en uno de los catalizadores más agresivos del desplazamiento urbano. Viviendas que antes albergaban familias se transforman en activos de rotación rápida, más rentables para propietarios e inversores, pero devastadores para el tejido social. Algunas ciudades han impuesto licencias limitadas, registros obligatorios o prohibiciones parciales en zonas saturadas. Aún así, la aplicación de estas normas suele ser lenta y desigual, mientras la demanda turística y la presión económica continúan creciendo. El conflicto entre ciudad vivida y ciudad explotada se intensifica. Más allá de las políticas concretas, el verdadero problema radica en la asimetría de poder. Los fondos de inversión, las grandes gestoras de activos y las plataformas inmobiliarias no solo operan en el mercado, también influyen en la redacción de leyes, financian campañas políticas, contratan ejércitos de abogados y participan activamente en la construcción del discurso público. La narrativa dominante presenta la regulación como una amenaza a la inversión, al crecimiento económico y a la estabilidad del mercado, invisibilizando el impacto humano de la crisis habitacional. Así, cualquier intento de limitar el poder financiero es rápidamente etiquetado como radical, populista o económicamente irresponsable. El desafío, además, no es local ni nacional, sino global. El capital inmobiliario es altamente móvil. Cuando una ciudad o un país endurece sus regulaciones, los fondos no desaparecen, simplemente redirigen sus inversiones hacia mercados menos protegidos, donde las leyes son más laxas y las poblaciones más vulnerables.
Esto genera una competencia entre territorios por atraer inversión, a menudo a costa de sacrificar derechos básicos. Sin coordinación internacional, las medidas aisladas tienen un alcance limitado y, en algunos casos, efectos contraproducentes. Esta dinámica deja en una posición especialmente precaria a las personas entre 25 y 35 años. Para esta generación, la pregunta ya no es cuándo comprar una vivienda, sino si esa posibilidad existirá alguna vez. A diferencia de generaciones anteriores, que accedieron a la propiedad con salarios relativamente bajos y condiciones más favorables, los jóvenes actuales enfrentan precios inflados, contratos temporales, endeudamiento educativo y un mercado laboral inestable. El acceso a la vivienda se convierte en una meta difusa, constantemente pospuesta, que redefine las decisiones vitales y retrasa proyectos personales y familiares. La incertidumbre habitacional se traduce en una vida suspendida. La imposibilidad de planificar a largo plazo afecta la formación de hogares, la natalidad, la movilidad laboral y la participación cívica. Cuando el acceso a un techo depende de renovaciones anuales, aumentos imprevisibles y decisiones algorítmicas, la sensación de control sobre la propia vida se erosiona. Esta precariedad no es solo económica, es psicológica y social. Genera ansiedad, desafección política y una percepción creciente de injusticia estructural. En este contexto, la resistencia no proviene únicamente de los gobiernos. Movimientos sociales, asociaciones de inquilinos, cooperativas de vivienda y organizaciones comunitarias comienzan a articular respuestas desde abajo. La ocupación legal colectiva, los modelos de propiedad compartida, las cooperativas de alquiler sin fines de lucro y las iniciativas de vivienda pública renovada surgen como alternativas al modelo dominante. Estas experiencias demuestran que existen otras formas de organizar el acceso a la vivienda, pero su escala sigue siendo limitada frente al poder del capital financiero global. La regulación efectiva requiere algo más profundo que medidas técnicas. Exige una redefinición del papel de la vivienda en la sociedad. Mientras siga siendo tratada prioritariamente como un activo financiero, cualquier intento de proteger su función social será parcial y frágil. Reconocer la vivienda como infraestructura esencial, comparable al agua, la energía o la salud, implica asumir que el mercado no puede ser el único árbitro de su distribución. Esta es una decisión política, no económica, y como tal, enfrenta resistencias intensas. El futuro de la propiedad privada, tal como se conoció durante el siglo XX, se está decidiendo en este preciso momento, no en grandes discursos, sino en reformas legales técnicas, en regulaciones administrativas, en tratados comerciales y en marcos fiscales que rara vez llegan al debate público. Son leyes que pocos leen, aprobadas en contextos de baja visibilidad mediática, pero con consecuencias profundas y duraderas. Cada excepción concedida, cada límite suavizado, cada regulación postergada, consolida un modelo donde la vivienda se aleja un paso más de las personas y se acerca un paso más a los balances financieros. La pregunta central ya no es si este sistema puede continuar, sino a qué costo social. La concentración extrema de propiedad, la expulsión de residentes, la precarización de la vida urbana y la pérdida de autonomía económica generan tensiones que eventualmente se traducen en conflicto político y social. La historia demuestra que cuando el acceso a lo básico se vuelve inaccesible para amplias capas de la población, la estabilidad se resquebraja. Ignorar esta señal no es una opción neutra, es una decisión con consecuencias. La resistencia, la regulación y los límites al poder financiero no son inevitables ni automáticos. Requieren voluntad política, presión social sostenida y una ciudadanía informada. Comprender cómo funciona este sistema es el primer paso para cuestionarlo. Porque mientras la vivienda siga siendo tratada como una mercancía global sin rostro,
el derecho a habitar quedará subordinado a la lógica del beneficio. Y en ese escenario, el futuro no se hereda, se alquila, mes a mes, bajo condiciones cada vez más restrictivas. Todo lo que hemos visto a lo largo de este recorrido conduce, de forma inevitable, a una verdad incómoda que rara vez se expone con claridad en el debate público. La crisis de la vivienda no es un accidente histórico, no es una consecuencia natural del crecimiento de las ciudades, ni el resultado inevitable del aumento de la población. Es el producto directo de decisiones económicas, políticas y financieras perfectamente identificables, tomadas durante décadas, que transformaron el hogar, uno de los pilares fundamentales de la vida humana, en un activo especulativo dentro de un sistema global de acumulación de capital. No estamos frente a un fallo del sistema, estamos frente al funcionamiento exacto del sistema tal como fue diseñado. Durante siglos, la vivienda cumplió una función clara y relativamente estable. Era un espacio de refugio, de arraigo, de continuidad generacional. Representaba seguridad, pertenencia y autonomía. Tener un hogar significaba tener un punto de apoyo desde el cual construir una vida, formar una familia, desarrollar una comunidad y proyectar el futuro. Esa función no era secundaria, era central para la estabilidad social y económica. Sin embargo, en las últimas décadas, esa lógica fue desplazada progresivamente por otra mucho más abstracta y deshumanizada: la lógica financiera. En ese proceso, los hogares dejaron de ser lugares habitados para convertirse en instrumentos de inversión. Las casas pasaron a integrarse en portafolios, fondos y vehículos financieros diseñados para maximizar rentabilidad, no bienestar. Los barrios dejaron de ser comunidades y se transformaron en zonas de oportunidad. Las ciudades dejaron de ser espacios vivos y se convirtieron en balances corporativos. Donde antes había vecinos, ahora hay métricas. Donde antes había proyectos de vida, ahora hay proyecciones de rendimiento. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue producto de una sola crisis. Fue una evolución deliberada, impulsada por la financiarización de la economía global. El relato dominante suele presentar la crisis habitacional como una cuestión técnica: falta de oferta, exceso de demanda, problemas de planificación urbana. Pero esta explicación es incompleta y, en muchos casos, engañosa. El problema no es la falta de espacio. En muchas ciudades hay miles de viviendas vacías. El problema no es la escasez física. El problema es la acumulación desmedida en pocas manos. Es la concentración de la propiedad en actores que no habitan, no cuidan y no dependen de las ciudades donde invierten. Es la lógica de extraer valor sin asumir las consecuencias sociales. Cuando una vivienda se mantiene vacía porque su valor como activo supera su función como hogar, el sistema revela su verdadera prioridad. Cuando un fondo prefiere subir precios aunque eso implique dejar unidades sin ocupar, queda claro que el objetivo no es alojar personas, sino optimizar retornos. Cuando el precio del alquiler se fija por algoritmos que maximizan ganancias sin considerar salarios, estabilidad o dignidad, la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un mecanismo de transferencia constante de riqueza desde quienes trabajan hacia quienes poseen. Esta dinámica tiene consecuencias profundas que van más allá del mercado inmobiliario. Afecta la estructura misma de la sociedad. Sin acceso a la propiedad, la acumulación de patrimonio se vuelve casi imposible para amplios sectores de la población. Sin patrimonio no hay herencia. Sin herencia, la movilidad social se rompe. Cada generación comienza desde cero, pagando más por menos, atrapada en un ciclo de dependencia permanente. El alquiler deja de ser una etapa transitoria y se convierte en una condición vitalicia. La estabilidad se diluye. La planificación a largo plazo se vuelve un privilegio. En este contexto, la vivienda deja de ser solo un problema económico y se convierte en un problema político, social y democrático. Una sociedad donde la mayoría no puede acceder a un hogar propio
Es una sociedad más vulnerable, más controlable y menos libre, quien depende de renovaciones de contrato, de aumentos arbitrarios y de decisiones corporativas para mantener un techo sobre su cabeza, tiene menos margen para disentir, menos capacidad de tomar riesgos y menos poder real sobre su propia vida. La dependencia habitacional se traduce en dependencia estructural. Comprender esta realidad no es un ejercicio académico, es un acto de conciencia. Porque mientras no identifiquemos quién controla el suelo, los edificios y las reglas del juego, seguiremos interpretando la crisis como un problema individual. No ahorraste lo suficiente, no elegiste bien, no trabajaste lo necesario. Ese relato desplaza la responsabilidad del sistema hacia las personas y normaliza una situación que, en términos históricos, es profundamente anómala. Nunca antes tantas personas trabajaron tanto para acceder a algo tan básico, y nunca antes tan pocos controlaron tanto espacio habitable. La verdad económica que emerge de este análisis es clara y difícil de ignorar. La vivienda fue capturada por un modelo que prioriza la rentabilidad sobre la vida, y mientras ese modelo no sea cuestionado, regulado y en algunos casos revertido, la crisis no solo continuará, sino que se profundizará. No basta con construir más si lo que se construye termina en manos de los mismos actores financieros. No basta con subsidios si los precios siguen siendo fijados por algoritmos globales. No basta con discursos si las leyes siguen favoreciendo la acumulación sin límites. Recuperar la soberanía sobre algo tan básico como un techo implica redefinir prioridades. Implica decidir, como sociedad, si la vivienda es un derecho fundamental o una mercancía más. Implica establecer límites claros al poder de los grandes propietarios institucionales, fortalecer la vivienda pública y cooperativa, proteger a los inquilinos y garantizar que las ciudades sean, ante todo, lugares para vivir y no simples activos financieros. Estas decisiones no son fáciles ni neutras, pero son necesarias. Tu casa no es un número en una hoja de cálculo, no es una variable en un modelo financiero, ni una línea en un informe trimestral. Es tu refugio, tu estabilidad emocional, tu espacio de descanso, de creación y de seguridad. Es el lugar donde se construye la vida cotidiana, donde se forman recuerdos y donde se ejerce, en su forma más básica, la autonomía personal. Reducirla a un activo es despojarla de su significado humano. Mientras no entendamos quién controla el techo bajo el que vivimos, seguiremos pagando un precio cada vez más alto por algo que nunca fue diseñado para ser un lujo. La información es el primer paso para romper esa inercia. Nombrar el problema, identificar a los actores y comprender las reglas reales del juego es una forma de resistencia, porque solo una sociedad informada puede exigir cambios estructurales, y solo entendiendo la verdad económica detrás de la crisis habitacional, podremos aspirar a un futuro donde vivir no sea un privilegio alquilado, sino un derecho garantizado.